Mi nombre es Carmen, tengo 68 años, soy viuda y arquitecta jubilada. Pasé 4 décadas construyendo, no solo edificios que hoy definen el perfil de Santander, sino también todo lo que mi hijo Javier ahora da por sentado. Su matrícula en la universidad privada, su primer Audi, incluso la entrada para el chalet adosado en el que vive. Jamás le pedí nada a cambio. Cuando mi marido, Ricardo, falleció, heredé una fortuna considerable. Con la discreción y la precisión de quien diseña una cimentación, la protegí legalmente. Nunca pensé que la necesitaría como escudo contra mi propio hijo. En la celebración de mi cumpleaños, en un restaurante con vistas al mar, se levantó y me exigió que le cediera la mitad de mi patrimonio. Dijo que se lo merecía ahora, no cuando yo estuviera criando malvas. Le dije que no. Con calma, con firmeza, y delante de todos. Su esposa, Sofía, nuestra familia lejana, el camarero que justo nos servía el vino. Me abofeteó. No eres más que una cartera andante, se burló. No lloré, no grité. Solo le miré a los ojos y sonreí, porque todo lo que él creía que le correspondía por derecho divino ya no existía. Estaba bajo llave, fuera de su alcance. Y lo que vino después fue una lección que ninguno de los dos olvidará jamás. El domingo por la mañana en Santander siempre había tenido un ritmo particular para mí. El Cantábrico rugía con una calma solemne y la ciudad despertaba perezosamente, envuelta en esa bruma salada que se pega a la piel. Solía disfrutar de esa quietud desde la ventana de mi cocina, con una taza de café solo, bien cargado. Pero ese domingo era diferente. Javier había insistido en que nos reuniéramos para un brunch familiar en el balcón del Cantábrico, uno de esos lugares de moda en el Sardinero donde un pincho de tortilla deconstruida cuesta 20 euros y la gente va más a ser vista que a comer. Debía haber sabido que algo se torcía cuando Sofía llegó con su vestido de seda color coral, tan ceñido que parecía esculpido sobre su cuerpo, y esa sonrisa que reservaba para las cámaras de sus directos de Instagram. Mi nuera tenía 32 años y había perfeccionado el arte de parecer espontánea mientras cada gesto estaba calculado al milímetro. Javier, mi hijo de 35, llevaba una camisa de lino blanca que probablemente costaba más que la compra mensual de muchas familias. «Mamá, qué guapa estás», dijo Javier, besándome la mejilla con esa familiaridad mecánica que había desarrollado en los últimos años. No era cariño genuino, era el tipo de gesto que hacía cuando necesitaba algo. Me había vestido con mi habitual sobriedad, un jersey de cachemir gris que tenía desde hacía una década pero que aún parecía nuevo, y mis perlas. Las mismas perlas que llevaba cuando diseñé la ampliación del Palacio de Festivales, cuando aún creía que el trabajo duro y la integridad eran suficientes para ganarse el respeto de tu propia sangre. «He pedido tu mesa favorita», anunció Sofía, señalando hacia la terraza con vistas a la bahía. La que da justo al mar. Nos sentamos, y durante los primeros minutos, mantuvimos la farsa familiar. Sofía habló de su última colaboración con una marca de cosméticos veganos, mientras Javier asentía con la intensidad de alguien que se había memorizado el guión. Yo escuchaba, tomaba sorbos de mi café y observaba cómo los otros comensales nos miraban de reojo. Santander, a pesar de todo, es un pañuelo, y la gente conocía a la familia Garmendia, aunque fuera de oídas. Fue cuando llegaron los platos principales que Javier cambió de tema. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante», dijo, cortando su salmón ahumado con una precisión casi quirúrgica. «Sofía y yo hemos estado trabajando en una oportunidad de inversión increíble». Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando tenía 8 años y quería que le comprara una bicicleta de montaña. Solo que ahora, las bicicletas costaban 250.000 euros. «Es una oportunidad única», continuó Sofía, inclinándose hacia adelante con esa intensidad que reservaba para sus vídeos de detrás de las cámaras. «Una marca de estilo de vida que está revolucionando el mercado. Pensamos en ti inmediatamente, porque siempre has tenido un ojo clínico para las inversiones sólidas». Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación, pero decidí dejar que siguieran. Después de 40 años diseñando edificios, había aprendido que la mejor manera de entender una estructura es observar dónde se aplica la presión. «El problema es el tiempo», dijo Javier, dejando los cubiertos.
necesitamos movernos rápido, muy rápido. Y bueno, se aclaró la garganta, necesitaríamos acceso a parte de la herencia. Ahora. Antes de que, ya sabes, antes de que faltes. Eso era lo que no se atrevía a decir. ¿Cuánto?, pregunté, manteniendo mi voz tan neutra como cuando revisaba los planos de una estructura. 250.000, dijo Sofía rápidamente, como si las palabras fueran una sola. Sé que suena a mucho, pero el retorno de la inversión está proyectado en un 300% en el primer año. Me quedé en silencio, observando sus rostros. Javier tenía esa expresión ansiosa que había desarrollado desde que se casó con Sofía, como si estuviera constantemente intentando alcanzar algo que siempre se le escapaba de las manos. Sofía, por otro lado, mantenía su sonrisa de influence, pero podía ver la tensión en sus ojos, perfectamente maquillados. La herencia está estructurada de una manera específica por una razón, dije finalmente. Los fondos se liberan después de mi fallecimiento. No antes. Pero mamá, Javier se inclinó hacia adelante, es solo un adelanto. No es como si te lo fuéramos a quitar. Es una inversión inteligente. Javier, he estado haciendo inversiones inteligentes desde antes de que nacieras. Por eso existe esa herencia. Sofía intercambió una mirada con Javier, una de esas comunicaciones silenciosas que las parejas desarrollan. Luego se dirigió a mí con una voz más suave, más íntima. Carmen, entiendo que seas cautelosa. Es admirable, de verdad. Pero a veces pienso que, bueno, tu generación ve las cosas de manera diferente. El mundo de los negocios se mueve tan rápido ahora, lo que es una oportunidad hoy, mañana puede haberse esfumado. La condescendencia en su voz era sutil, pero estaba ahí. La implicación de que mi edad me hacía menos capaz de entender el mundo moderno, como si 68 años de experiencia fueran una desventaja en lugar de una fortaleza. Mi generación construyó la riqueza que vosotros queréis malgastar, respondí, sin cambiar el tono. El ambiente en la mesa cambió instantáneamente. Javier se puso rígido y la sonrisa de Sofía se volvió más forzada. No se trata de malgastar, mamá, se trata de invertir. De hacer crecer lo que ya tienes. ¿Y qué pasa si la inversión no funciona? No va a pasar, dijo Javier, con una convicción que sonaba más a desesperación que a confianza. Sofía ha hecho su investigación. Tenemos contactos, conocemos a la gente adecuada. Los mismos contactos que os dijeron que el negocio de las cajas de suscripción de belleza iba a ser el próximo pelotazo. Sofía se sonrojó ligeramente. Habían perdido 30.000 euros en esa aventura el año anterior. Eso fue diferente, murmuró. ¿Y el blog de viajes? ¿Y la línea de ropa para yoga? Mamá, por favor, Javier alzó la voz, lo suficiente como para que las mesas cercanas se giraran. No se trata de fracasos pasados. Se trata del futuro. Nuestro futuro. Vuestro futuro no es mi responsabilidad, Javier. Nunca lo ha sido. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía, pero eran ciertas. Había criado a Javier sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años. Había trabajado turnos dobles, había ahorrado cada céntimo, había sacrificado vacaciones y lujos para asegurarme de que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Pero en algún momento, en algún lugar del camino, mi hijo había confundido mi amor con una obligación de financiar sus caprichos. ¿Sabes qué? Javier se puso de pie abruptamente. Estoy harto de esto. Harto de tener que rogarte por cada céntimo. Actúas como si fueras una especie de emperatriz del dinero, cuando todo lo que eres es una vieja tacaña que no soporta ver a su propia familia tener éxito. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Podía sentir las miradas, los susurros ahogados. Sofía le puso una mano en el brazo a Javier, pero él la apartó bruscamente. ¿Sabes lo que pienso?, continuó, su voz llenando el espacio entre nosotros como un veneno. Pienso que disfrutas teniendo ese poder sobre nosotros. Te gusta vernos luchar, vernos preocuparnos, porque es la única manera en que puedes sentirte importante. Me quedé callada. Había aprendido a través de décadas de reuniones difíciles con clientes exigentes y contratistas hostiles que, a veces, el silencio es la respuesta más poderosa.
Pero mi silencio solo pareció El lunes por la mañana llegó con esa claridad particular que sigue a las tormentas. Me desperté a las 5:30, como había hecho durante los últimos 40 años, pero esta vez no fue por costumbre, sino por una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. El reloj de la repisa había marcado cada segundo de la noche anterior, y yo había escuchado cada uno de ellos mientras planificaba. Paquita llegó a las 8 en punto, puntual como un reloj suizo. La conocía desde que ambas teníamos 28 años y trabajábamos en el mismo edificio del centro de Santander, ella como Constable Jr., yo como la única mujer arquitecta en una firma de 10 hombres. Habíamos navegado juntas las aguas traicioneras de un mundo profesional que no esperaba que las mujeres fueran más que secretarias eficientes. ¿Café?, le pregunté, aunque ya tenía 2 tazas preparadas en la mesa de la cocina. Por favor. Paquita se sentó, pero pude ver en sus ojos la pregunta que no había hecho por teléfono. Carmen, antes de que hagamos nada, necesito saber exactamente qué pasó ayer. Le conté todo, cada palabra, cada gesto, cada mirada condescendiente. Cuando llegué a la parte de la bofetada, Paquita cerró los ojos, como si pudiera sentir el golpe ella misma. Hijo de la gran puta, murmuró, y luego se disculpó inmediatamente. Paquita rara vez maldecía, pero cuando lo hacía, sabías que estaba verdaderamente furiosa. Hay más, dije, y le mostré mi teléfono. Durante la noche, alguien había subido el video a TikTok. Ya tenía 50.000 visualizaciones y cientos de comentarios. La mayoría expresaba conmoción y simpatía hacia mí, pero algunos se preguntaban por qué una madre rica y egoísta no ayudaba a su hijo. ¿Has visto esto? Paquita señaló una publicación en el Instagram de Sofía, colgada la noche anterior. Una foto artísticamente iluminada de ella llorando, con un texto que comenzaba: cuando un familiar mayor atraviesa cambios en su salud mental, toda la familia sufre. La ira que sentí fue tan pura y cristalina como el hielo que se forma en los picos de Europa durante el invierno. Está tratando de controlar la narrativa, dije. Y lo está haciendo fatal. La gente no es tonta, Carmen. Pueden ver lo que realmente pasó. Terminamos nuestro café en silencio, y luego Paquita abrió su portafolio. Hablé con Tomás anoche. Puede vernos a las 10. Tomás Rivas tenía 40 años y se especializaba en derecho de familia y protección de activos. Paquita lo había conocido cuando él representó a su madre en un caso de abuso financiero por parte de un cuidador. Su oficina estaba en una casona montañesa restaurada en el casco antiguo, un edificio cuya preservación yo había supervisado durante mi tiempo en la Comisión de Urbanismo. Señora Garmendia, dijo Tomás, levantándose cuando entramos. Era un hombre delgado con ojos inteligentes detrás de unas gafas con montura de alambre. Siento mucho las circunstancias que nos traen aquí. Nos sentamos en su oficina, rodeadas de estanterías llenas de códigos legales y precedentes judiciales. Me recordó a mi propio estudio, lleno de manuales de construcción y especificaciones arquitectónicas. Ambos éramos personas que construían cosas, él construía protecciones legales, yo había construido edificios. Paquita me ha explicado los aspectos básicos, dijo Tomás, pero necesito escuchar los detalles directamente de usted. Le conté la historia otra vez. Esta vez fue más fácil mantener la emoción fuera de mi voz. Los hechos eran los hechos, sin importar cuánto dolieran. ¿Ha habido otros incidentes de agresión o abuso?, preguntó Tomás, tomando notas. No físico, pero sí verbal y emocional. Especialmente en los últimos 2 años, desde que se casó con Sofía. ¿Tienen poderes notariales? No, nunca se los di. Acceso directo a sus cuentas. Solo las transferencias mensuales que cancelé anoche. Tomás asintió, claramente aliviado. Había visto demasiados casos donde el daño ya estaba hecho. Bueno, tenemos varias opciones, dijo. Primero, quiero que presente una denuncia policial por la agresión. El video será una prueba irrefutable. La idea de involucrar a la policía me puso nerviosa. Toda mi vida había resuelto mis problemas en privado. Es importante por 2 razones, continuó Tomás, viendo mi vacilación. Una, establece un registro oficial del incidente.
2. Si alguna vez tratan de cuestionar su competencia mental, tendremos documentación de que usted fue víctima de abuso, no la perpetradora. Eso tenía sentido. En mi carrera, había aprendido que la documentación no era todo. ¿Qué más?, pregunté. Vamos a reestructurar todo. Su testamento, sus cuentas, sus propiedades. Crearemos un fideicomiso en vida que será prácticamente impenetrable. Paquita se inclinó hacia adelante. Ya tenemos algunos números preliminares. Abrió una carpeta. Entre propiedades, inversiones y efectivo, estamos hablando de aproximadamente 4.2 millones de euros. Era más de lo que incluso yo había calculado. 40 años de ahorro disciplinado, inversiones cuidadosas y un mercado inmobiliario favorable habían acumulado una fortuna que me sorprendía incluso a mí. ¿Y las propiedades que Javier usa?, preguntó Tomás. El piso donde viven está a mi nombre, dije. Yo pago la hipoteca y los gastos de comunidad. También tienen una casa de veraneo en Comillas, que es mía. Perfecto. Podemos revocar su acceso a ambas propiedades inmediatamente. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada aspecto de mi situación financiera. Tomás era meticuloso, haciendo preguntas que no se me habría ocurrido hacer. Cuando terminamos, tenía una lista de acciones que debía tomar. Una pregunta más, dijo Tomás mientras nos preparábamos para irnos. ¿Ha pensado en un beneficiario alternativo para el fideicomiso? La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en quitar a Javier de mi testamento que no había pensado realmente en quién lo reemplazaría. Tengo algunas ideas, dije, aunque no las tenía. Salimos de la oficina de Tomás con un plan de acción y una cita para la semana siguiente. Paquita y yo almorzamos en un pequeño bar cerca del centro, uno de esos lugares que había existido durante décadas sin cambiar mucho. ¿En qué estás pensando?, me preguntó Paquita, viendo que yo estaba distraída. En Lucía Vega. La chica que hizo prácticas contigo hace años. 10 años. Era una estudiante de último año de bachillerato, parte de un programa para jóvenes en casas de acogida. Brillante, absolutamente brillante. Recordaba a Lucía claramente. Una joven delgada con ojos intensos que hacía preguntas inteligentes sobre diseño estructural y códigos de construcción. Había crecido en el sistema, pero había algo en ella que me recordaba a mí misma a esa edad, determinada, hambrienta de conocimiento, dispuesta a trabajar más duro que nadie para demostrar su valía. ¿Sabes qué fue de ella? Creo que estudió arquitectura en la universidad. Debería poder encontrarla. Esa tarde, después de que Paquita se fuera, me senté en mi ordenador y comencé a buscar. Las redes sociales tenían sus usos, después de todo. Encontré a Lucía en LinkedIn. Había estudiado arquitectura en la Politécnica de Madrid, se había graduado hacía 4 años y ahora trabajaba para una pequeña firma en Bilbao mientras estudiaba un máster online. Su foto de perfil mostraba la misma intensidad que recordaba, pero ahora templada con confianza y experiencia. En su descripción había escrito, diseño espacios que honran tanto la función como la belleza. Especializada en vivienda social y desarrollo comunitario. Esa noche, le escribí un correo electrónico. Querida Lucía, no sé si me recuerdas, soy Carmen Garmendia. Hiciste prácticas en mi estudio hace 10 años. He estado siguiendo tu carrera y me impresiona mucho el trabajo que estás haciendo. Me pregunto si te gustaría almorzar conmigo la próxima semana. Hay algunas oportunidades de las que me gustaría hablar contigo. Con cariño, Carmen. Envié el correo antes de poder cambiar de opinión. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, revisé mi teléfono una última vez. El video de la bofetada ahora tenía más de 200.000 visualizaciones. Los comentarios se habían multiplicado, y la mayoría estaban de mi lado. Algunas personas habían identificado a Javier y Sofía, y sus propias cuentas de redes sociales estaban siendo inundadas con críticas. Pero lo que más me llamó la atención fue un comentario que alguien había dejado: esta mujer construyó una vida con dignidad y trabajo duro. Su hijo es un parásito que no entiende el valor de lo que ella sacrificó. Espero que encuentre la fuerza para cortar las cuerdas. Cortar las cuerdas. Esa frase resonó conmigo.
Había pasado décadas construyendo una red de seguridad para Javier. Era hora de... La precisión de la demolición controlada siempre me había fascinado. Durante mi carrera, había observado varios edificios enteros reducidos a escombros en cuestión de segundos, pero solo después de semanas de preparación meticulosa. Cada carga explosiva colocada estratégicamente, cada punto de presión calculado al milímetro. Lo que parece instantáneo es, en realidad, el resultado de una planificación extraordinariamente cuidadosa. El viernes llegó con esa luz dorada particular del otoño en las montañas de Cantabria. Había elegido la casona del puerto para mi almuerzo con Lucía, un lugar cómodo pero no ostentoso, con vistas a la bahía, donde podríamos hablar sin que cada palabra fuera escrutada por oídos curiosos. Me vestí con mi habitual sobriedad, un blazer azul marino de corte impecable que había comprado hacía 5 años y aún parecía perfecto, pantalones de lana grises y mis perlas. Siempre mis perlas. Lucía llegó exactamente a tiempo, una cualidad que apreciaba inmensamente. Había cambiado en los 10 años desde que la conocí. Ya no era la adolescente delgada y algo tímida que hacía preguntas inteligentes sobre cargas estructurales. Ahora era una mujer de 28 años con una presencia tranquila pero segura. Llevaba un vestido sencillo de color vino y una chaqueta de cuero que, aunque claramente no era de alta costura, estaba impecablemente cuidada. Su único accesorio era un reloj de diseño minimalista. «Carmen», dijo, acercándose a la mesa con una sonrisa genuina. «Qué gusto verte. Por favor, llámame Carmen. Ya no soy tu jefa». Nos sentamos, y durante los primeros minutos nos pusimos al día. Lucía me contó sobre su trabajo en Bilbao, diseñando viviendas accesibles para personas mayores. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de un proyecto reciente, un complejo de apartamentos que había diseñado específicamente para combatir el aislamiento, incorporando espacios comunes y jardines terapéuticos que la mayoría de los arquitectos nunca considerarían. «Es el tipo de trabajo que me enseñaste a valorar», dijo. «Diseño que sirve a las personas, no solo a los egos». Mientras hablaba, recordé por qué me había impresionado tanto hace una década. Lucía tenía esa rara combinación de talento técnico y compasión genuina. «Háblame de tu máster», le dije. «Desarrollo comunitario sostenible». Estoy escribiendo mi tesis sobre cómo el diseño arquitectónico puede revitalizar zonas rurales en declive. Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que estaba hablando demasiado. «Pero no creo que me hayas invitado para hablar de mi educación». Era directa. Eso también me gustaba. «Tienes razón, Lucía. Estoy en una posición en la que necesito reevaluar mis prioridades. Y mi legado». Le conté mi situación, editando cuidadosamente los detalles más personales pero siendo clara sobre lo esencial. Mi hijo había mostrado su verdadera naturaleza y yo estaba buscando nuevas maneras de asegurarme de que el trabajo de toda mi vida beneficiara a alguien que lo mereciera. «He estado pensando en establecer una fundación», dije. «Para mujeres jóvenes en arquitectura. Especialmente para aquellas que, como tú, han tenido que luchar más para conseguir oportunidades». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con la misma disciplina que yo había admirado en ella años atrás. «Carmen, eso sería extraordinario. Hay tantas chicas brillantes que nunca tienen la oportunidad de ver que la arquitectura es posible para ellas. Me gustaría que consideraras ser parte de esto. No solo como beneficiaria, sino como arquitecta del programa». Pasamos la siguiente hora discutiendo posibilidades. Lucía tenía ideas claras sobre cómo estructurar un programa que realmente marcara la diferencia. Cuando nos despedimos, había tomado una decisión. Lucía Vega sería mi legado. No por resentimiento hacia Javier, sino porque ella representaba todo lo que yo había valorado durante mi carrera: integridad, trabajo duro y el deseo de usar el talento para mejorar la vida de otros. Esa tarde, cuando regresé a casa, había 3 mensajes de voz de Javier esperándome. No los escuché. En cambio, bloqueé su número. Pero fue Paquita quien me trajo las noticias realmente interesantes el lunes por la mañana. ¿Has visto las redes sociales?, preguntó, entrando a mi cocina con su portátil bajo el brazo. ¿Sabes que no? Bueno, deberías ver esto.
Abrió su ordenador y me mostró la página de Instagram de Sofía. El post más reciente era una foto artísticamente dramática de cajas de cartón y el texto, tomando un descanso necesario para la salud mental. A veces la vida te fuerza a hacer cambios que nunca esperaste. ¿Qué significa eso? Sigue leyendo los comentarios. Los comentarios pintaban un cuadro claro. Varias marcas de cosmética y moda habían terminado sus colaboraciones con Sofía después del video del restaurante. Aparentemente, las empresas no querían asociarse con alguien cuya familia tenía problemas públicos tan dramáticos. Hay más, dijo Paquita, navegando a otra página. Mira esto. Era un aviso de desahucio. Alguien lo había fotografiado y subido a Twitter con el texto: cuando tu marido le pega a su madre millonaria y pierdes tu pisito de lujo en el Sardinero. El karma es una perra, pero a veces es muy justa. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. No había buscado activamente su ruina financiera, pero tampoco había hecho nada para evitarla. ¿Cuándo cancelaste las transferencias?, preguntó Paquita. El domingo por la noche, después del incidente. Entonces, han tenido que arreglárselas solos durante 2 semanas. Sin tu ayuda mensual, sin los ingresos de las marcas de Sofía. Paquita hizo una pausa. Carmen, probablemente no tienen ahorros. La gente como ellos vive al límite de sus ingresos, sin importar cuánto ganen. Tenía razón. Javier y Sofía gastaban cada céntimo que entraba, y a menudo más. ¿Qué hay del piso?, pregunté. Técnicamente es tuyo. Puedes revocar su acceso cuando quieras. Esa tarde, llamé a Tomás. ¿Qué tan rápido puedes procesar la revocación de acceso a las propiedades? ¿Para cuáles? Todas. El piso, la casa de comillas. Todo. Hubo una pausa. Carmen, eso los dejaría efectivamente en la calle. Pueden encontrar su propio lugar para vivir. Como adultos normales. Entiendo. Puedo tener los papeles listos para mañana. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Pero fue el jueves cuando las cosas realmente comenzaron a acelerarse. Paquita llegó por la mañana con una expresión que no podía descifrar. ¿Qué pasó ahora?, pregunté. Sofía subió algo anoche. Es diferente. Me mostró su teléfono. El post de Instagram era una serie de capturas de pantalla de mensajes de texto, supuestamente entre ella y yo. Los mensajes me pintaban como una persona abusiva y controladora, amenazando con destruir a mi familia si no obedecían mis caprichos. El problema era que los mensajes eran completamente falsos. Son falsos, dije inmediatamente. Lo sé. Cualquiera que te conozca lo sabría. Pero la gente que no me conoce podría creerlas. Exactamente. Y hay algo más. Paquita se desplazó hacia abajo. Mira los comentarios. Los primeros comentarios habían sido de apoyo hacia Sofía. Pero entonces, algo cambió. Comentarios más recientes señalaban inconsistencias. Problemas con las marcas de tiempo, diferencias en el formato del texto, errores obvios de edición. Uno comentaba: esto es más falso que un duro de madera. Mi abuela apenas sabe usar Bizum, ¿y esta señora va a escribir mensajes como un guionista de Almodóvar? Otro: ¿en serio esperan que creamos que una mujer de 68 años escribió: voy a destruir tu marca y tu matrimonio? Esto suena a drama de telenovela de sobremesa. Se está convirtiendo en un escándalo, dijo Paquita. La gente está empezando a ver esto como una campaña de difamación contra ti. Tenía razón. En las siguientes horas, el hashtag #Justicia para Carmen comenzó a ser tendencia a nivel local. Esa tarde, Sofía eliminó el post, pero ya era demasiado tarde. Al anochecer, recibí una llamada de un número que no reconocía. Señora Garmendia, soy Jimena Valls, de Telecinco. Me preguntaba si estaría dispuesta a hacer una declaración sobre. Colgué inmediatamente y apagué mi teléfono. La demolición controlada estaba funcionando, pero esta era solo la primera fase. Los cimientos se habían debilitado, las cargas estaban en su lugar, pero la estructura principal aún estaba en pie. Era hora de la siguiente fase.
Tomé mi teléfono y marqué el número de Tomás. Los papeles de revocación están listos. El viernes por la mañana amaneció con esa claridad particular que precede a los momentos que dividen la vida en un antes y un después. Me desperté a las 5, como siempre, pero esta vez con la certeza de que cuando el sol se pusiera, todo habría cambiado irrevocablemente. Tomás había sido eficiente, como prometió. A las 9 de la mañana, los documentos de revocación habían sido presentados y los cerrajeros estaban en camino al piso de Javier y Sofía. También había coordinado que un agente judicial estuviera presente para asegurar que el proceso fuera completamente legal y ordenado. Paquita llegó a las 8:30 con café y esa expresión que había desarrollado en las últimas semanas, mitad preocupación, mitad admiración. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose en mi mesa de cocina. Como cuando estoy a punto de presentar los planos finales después de meses de trabajo, respondí. Nerviosa, pero segura de que cada cálculo es correcto. Era una analogía extraña pero precisa. Durante mi carrera, había aprendido que los proyectos más importantes requerían la misma combinación de preparación meticulosa y la valentía para proceder cuando llegaba el momento. Mi teléfono sonó a las 10:17. Era un número que no reconocía, pero supe quién era antes de contestar. Mamá. La voz de Javier sonaba ronca, desesperada. ¿Qué está pasando? Hay un cerrajero aquí, y un tipo del juzgado, y dicen que tenemos que irnos. Buenos días, Javier. No me vengas con buenos días. ¿Qué está pasando? Estoy recuperando mis propiedades. El piso está a mi nombre, siempre lo ha estado. Ya no tenéis permiso para vivir ahí. No puedes hacer esto. Es nuestro hogar. No, dije, con la misma calma que usaba para explicar los códigos de construcción a clientes difíciles. Es mi propiedad. Vosotros erais invitados que se quedaron más tiempo del necesario. Podía escuchar voces de fondo, el sonido de cajas siendo movidas, Sofía llorando o gritando, no estaba segura. Mamá, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. Como arreglaste las cosas cuando me abofeteaste en público. Hubo un silencio. Luego, fue un error. Estaba estresado, y... Javier, voy a colgar ahora. El agente judicial tiene instrucciones de daros hasta las 5 de la tarde para recoger vuestras pertenencias personales. Después de eso, cualquier cosa que quede será considerada abandonada. Espera, no puedes. Colgué. Paquita me estaba observando con una expresión que no podía descifrar. ¿Qué?, pregunté. Nunca te había visto así. Así como. Completamente en control. Tenía razón. Por primera vez en años, quizás décadas, me sentía completamente dueña de mi propia vida. El teléfono siguió sonando durante el resto de la mañana. Javier, números desconocidos que asumí eran de Sofía, incluso algunos reporteros que habían conseguido mi número de alguna manera. Dejé que todo fuera al buzón de voz. Pero fue a las 2 de la tarde cuando recibí la llamada que realmente importaba. Carmen, soy Gemana 2, de Telecinco, otra vez. Sé que no quieres hablar con los medios, pero necesitas saber que vamos a sacar una historia esta noche sobre la situación. Preferiríamos incluir tu perspectiva, esta vez no colgué inmediatamente. ¿Qué tipo de historia? Honestamente, es muy favorable hacia ti. Hemos estado investigando las afirmaciones de tu nuera sobre esos mensajes de texto falsos y también hemos confirmado el incidente del restaurante. Queremos hacer una pieza sobre el abuso financiero a personas mayores. Consideré mis opciones. Podía seguir manteniéndome en silencio, pero eso permitiría que otros controlaran la narrativa. O podía tomar el control de mi propia historia. No voy a aparecer en cámara, dije finalmente. ¿Estarías dispuesta a hacer una entrevista telefónica? Podemos distorsionar tu voz para proteger tu privacidad. Dame una hora para pensarlo. Después de colgar, llamé a Tomás para consultarle. Legalmente, no hay problema, dijo. De hecho, podría ser beneficioso tener tu versión en el registro público, especialmente si Sofía sigue tratando de manipular la historia. El riesgo es mínimo si te ciñes a los hechos.
No hagas acusaciones que no puedas probar, no hables de motivaciones. Solo di lo que pasó. Decidí hacerlo. La entrevista fue programada para las 4. Jimena Valls resultó ser una periodista experimentada que hizo preguntas directas pero justas. Le conté sobre el incidente del restaurante, sobre las demandas financieras constantes, sobre las capturas de pantalla falsificadas. Mantuve mi voz calmada y me até a los hechos. Pero fue hacia el final de la entrevista cuando dije algo que sabía que se volvería viral. Quiero que la gente entienda algo, dije. No somos carteras andantes. Somos mujeres que construimos vidas, que hicimos sacrificios, que creamos legados. Y merecemos ser vistas como seres humanos completos, no como fuentes de financiamiento para las fantasías de otros. Cuando terminé la llamada, me sentí extrañamente liberada. Por primera vez, había contado mi propia historia, en mis propios términos. El reportaje salió al aire a las 9 de la noche, en el informativo de máxima audiencia. Paquita lo grabó y me lo mostró esa noche. Ver la historia desde fuera fue surrealista. Jimena había hecho un trabajo excelente, contextualizando el incidente dentro del problema más amplio del abuso financiero a personas mayores. Había entrevistado a expertos, había incluido estadísticas, había tratado mi historia con dignidad y respeto. Pero lo que más me impactó fueron las imágenes que habían conseguido de Javier y Sofía ese día. Los habían filmado saliendo del portal del edificio con cajas y maletas. Ambos se veían pequeños, derrotados. Sofía, que siempre iba impecable, llevaba el maquillaje corrido por las lágrimas y una sudadera gris ancha que parecía tragársela. Su cabello, normalmente una cascada rubia perfectamente ondulada, estaba recogido en un moño desordenado. Javier llevaba una camiseta arrugada que nunca se habría puesto en público antes, y la barba de 2 días le daba un aspecto descuidado y perdido. Por primera vez, sentí algo parecido a la compasión por ellos. Pero era una compasión distante, como la que podría sentir por extraños que habían tomado malas decisiones. El impacto fue inmediato. Mi teléfono se llenó de mensajes de apoyo de números que no reconocía. Aparentemente, alguien había filtrado mi información de contacto, pero por una vez, la atención era positiva. Uno de los mensajes me hizo llorar. Señora Garmendia, soy una mujer de 72 años cuyo hijo ha estado presionándome para que le dé dinero para sus deudas de juego. Ver su historia me ha dado el valor para decir no. Gracias por mostrarnos que podemos defendernos. Había más como ese, docenas. Aparentemente, mi historia había tocado una fibra que resonaba con muchas personas. Pero fue el lunes por la mañana cuando las consecuencias reales se hicieron evidentes. Paquita llegó con una pila de periódicos. Te has vuelto famosa, dijo, extendiendo los periódicos en mi mesa. El diario Montañés, mujer local se defiende contra el abuso financiero familiar. El Mundo, el caso Garmendia, cuando los hijos adultos se vuelven depredadores financieros. Una revista nacional para mayores ya había llamado pidiendo una entrevista para un artículo sobre protección financiera. Hay más, dijo Paquita, abriendo su portátil. Javier ha aparecido en los registros de morosos. Aparentemente, debe dinero a 3 prestamistas diferentes, más las tarjetas de crédito. Y Sofía ha eliminado todas sus cuentas de redes sociales. Instagram, TikTok, todo. Era el final completo de su marca personal, su fuente de ingresos, su identidad pública. ¿Dónde están viviendo?, pregunté. No lo sé. El agente judicial dijo que recogieron sus cosas y se fueron sin decir a dónde iban. Esa tarde, mientras trabajaba en mi estudio, organizando papeles para la nueva fundación que establecería con Lucía, reflexioné sobre los eventos de las últimas semanas. Había comenzado este viaje sintiéndome víctima de la crueldad de mi hijo, pero de alguna manera, en el proceso de defenderme, me había convertido en algo más, un símbolo de resistencia para otras personas en situaciones similares. No había buscado esa responsabilidad, pero la aceptaba. Mi teléfono sonó. Esta vez reconocí el número, era Lucía. Carmen, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, dije. Y por primera vez en semanas, realmente lo sentía.
Lucía, que tan pronto puedes tomarte un descanso de tu trabajo en Bilbao. Creo que es hora de empezar oficialmente con la fundación. En 3 semanas después del desahucio, estaba en mi estudio revisando los borradores iniciales para el acta de constitución de la fundación, cuando escuché el sonido que había estado esperando sin darme cuenta. Pasos lentos en el camino de grava de mi entrada, seguidos por un toque suave en la puerta. No el timbrazo agresivo que hubiera esperado del Javier de antes, sino algo tentativo, casi temeroso. Era martes por la tarde, y la luz de octubre se filtraba a través de los ventanales de mi casa con esa calidad dorada que siempre me había tranquilizado. Habían pasado 4 semanas desde la bofetada y, en ese tiempo, había reconstruido completamente no solo mi situación financiera, sino mi propia identidad. Me acerqué a la puerta sin prisa. A través del cristal esmerilado, podía ver la silueta de alguien delgado, encorvado. Cuando abrí, tardé un momento en reconocer al hombre que estaba frente a mí. Javier había perdido al menos 7 u 8 kilos. Su ropa, que antes siempre estaba impecablemente planchada y coordinada, ahora colgaba de su cuerpo como si se la hubiera pedido prestada a alguien más grande. Su cabello, que Sofía siempre se aseguraba de que estuviera perfectamente peinado para sus apariciones públicas, estaba despeinado y necesitaba un corte. Pero fueron sus ojos los que más me impactaron. Ya no tenían esa arrogancia familiar, esa expectativa de que el mundo le debía algo. En su lugar, había un vacío abrumador. «Hola, mamá», dijo, y su voz sonaba como si no la hubiera usado en días. «Javier. ¿Puedo hablar contigo?» Solo un momento. Había ensayado este momento en mi mente docenas de veces. En algunas versiones le cerraba la puerta en la cara. En otras, le gritaba todo lo que había querido decirle durante años. Pero mirando a este Javier roto y deshecho en mi porche, sentí algo que no había esperado, una tranquilidad profunda. «Entra», dije, haciéndome a un lado. Entró lentamente, mirando alrededor de la casa donde había crecido como si la viera por primera vez. Y tal vez era cierto. Cuando vivía aquí, siempre había estado demasiado ocupado queriendo estar en otro lugar como para realmente observar lo que tenía. «¿Quieres café?», pregunté. «No, gracias». Se quedó de pie en la sala, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón vaquero desgastado. «Mamá, no sé por dónde empezar». «Entonces tal vez deberías empezar por sentarte». Se sentó en el borde del sofá, como un niño que espera ser regañado. Era extraño ver a mi hijo de 35 años, que me había gritado y abofeteado en público, sentado en mi sala con la postura de alguien que había perdido toda su bravuconería. «¿Dónde está Sofía?», pregunté. «Se fue». Las palabras salieron como si le doliera decirlas. «Hace una semana». Dijo que necesitaba reevaluar su marca personal y que yo era tóxico para ella. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo una tristeza distante. Sofía había sido parte del problema, pero también había sido producto de una cultura que valoraba la apariencia por encima de la sustancia. «Lo siento», dije. Y lo decía en serio. «¿En serio?». Me miró con sorpresa genuina. Nadie merece ser abandonado cuando las cosas se ponen difíciles, sin importar los errores que haya cometido. Javier se quedó callado por un momento. «Mamá, necesito que sepas algo sobre lo que pasó en el restaurante». Su voz se quebró. «No hay excusa para lo que hice. No hay explicación que lo haga menos terrible». «Tienes razón. No la hay. Lo he revivido 1000 veces en mi cabeza. Tu cara cuando te pegué. Y lo que dije después». Se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, lo que te dije». «Una cartera andante», dije tranquilamente. «Sí». La palabra salió como un susurro. «¿Cómo pude decirte eso? ¿Cómo pude reducir todo lo que eres, todo lo que has hecho por mí, a eso?» Era una buena pregunta. Una que había estado haciéndome yo misma durante semanas. «Javier, quiero que hagas algo. Quiero que camines conmigo por esta casa. Realmente la mires. Tal vez por primera vez». Se veía confundido, pero asintió. Comenzamos en la sala. «Este sofá»,
dije, tocando el respaldo del mueble donde había estado sentado. Lo compré cuando tenías 17 años. Habías mencionado que querías un lugar cómodo para estudiar para la selectividad. Costó 800 euros, que en ese momento era más de lo que yo gastaba en mí misma en 6 meses. Javier miró el sofá como si nunca lo hubiera visto antes. Caminamos hacia la cocina. Esta mesa, la construí yo misma, continué, pasando mi mano por la superficie de madera que había pulido hasta que brillaba. Trabajé en ella los fines de semana durante 2 meses porque no podía permitirme que un carpintero la hiciera, pero quería que tuviéramos un lugar donde pudiéramos comer juntos. Recuerdo cuando la estabas haciendo, dijo Javier suavemente. Pensé que estaba siendo, no sé, dramática. Como si no pudiéramos simplemente comprar una mesa. No, no podíamos simplemente comprar una mesa. Luego lo llevé a mi estudio, el corazón de la casa. Este fue mi primer proyecto comercial, dije, señalando una foto del pequeño centro cívico que había diseñado cuando Javier tenía 14 años. Me pagaron 12.000 euros. Era poco dinero para un arquitecto, pero era el trabajo más grande que había conseguido hasta ese momento. ¿Sabes para qué usé esos 12.000 euros? Él negó con la cabeza. Para tu primer año de universidad. La matrícula, los libros, la residencia. Todo. Vi algo cambiar en su expresión, una comprensión que había estado ausente durante años. Subimos las escaleras hacia su antigua habitación. Cada mes, durante 18 años, dije, sentándome en su antigua cama, aparté dinero para tu futuro. No para mis vacaciones, no para un coche nuevo, no para ropa cara. Para ti. Cuando tu padre murió, podría haber vendido esta casa y haber comprado algo más pequeño, pero no lo hice porque pensé que necesitabas estabilidad. Nos detuvimos en la sala otra vez. Pero en algún punto, continué, mi ayuda se convirtió en una expectativa. Y luego la expectativa se convirtió en una demanda. Y luego las demandas se convirtieron en resentimiento cuando no cumplía con ellas. Javier estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Mamá, no sabía. No sabía cuánto había sacrificado. Pero deberías haberlo sabido, Javier. O al menos, deberías haber preguntado, he perdido todo, dijo. Mi esposa, mi casa, mi reputación. No tengo dinero, no tengo trabajo. No tengo nada. Tienes tu vida, dije. Tienes tu salud. Tienes tus habilidades. ¿Qué habilidades? No sé hacer nada real. Puedes aprender. Puedes trabajar. Puedes reconstruir. ¿Pero cómo? ¿Por dónde empiezo? Fui a mi escritorio y saqué un sobre que había estado guardando durante días, esperando este momento. Aquí tienes, dije, entregándoselo. ¿Qué es? La dirección de un albergue para personas sin hogar en el centro. También hay información sobre un centro de empleo que ayuda a la gente a encontrar trabajo. No es glamuroso, pero es un comienzo. Javier miró el sobre como si fuera algo que pudiera morderlo. Eso es todo. ¿Qué más esperabas? No sé. Dinero, tal vez. Una oportunidad de arreglar las cosas entre nosotros. Javier, te estoy dando una oportunidad de arreglar las cosas. Pero no entre nosotros. Contigo mismo. Se quedó callado, girando el sobre entre sus manos. ¿Me vas a perdonar alguna vez?, preguntó finalmente. No tengo nada que perdonarte, dije. Tu comportamiento no fue contra mí, fue contra ti mismo. Yo simplemente fui la persona que estuvo en el camino. No entiendo. Javier, no te corté el grifo porque dejara de quererte. Te lo corté porque tú dejaste de verme. Las palabras colgaron en el aire. Durante años, no me viste como tu madre, como una persona completa con mis propios sueños y sacrificios y dignidad. Me viste como un recurso. Como algo que existía únicamente para facilitarte la vida. Tienes razón, susurró. Y cuando un recurso ya no puede darte lo que quieres, lo descartas. Lo llamas una cartera andante y sigues adelante. Se dobló sobre sí mismo, como si mis palabras fueran golpes físicos.
¿Hay alguna manera, hay alguna posibilidad de que podamos? No lo sé, dije honestamente. Tal vez. Pero si va a haber algo entre nosotros,